Hola, ¿cómo están? Hoy es 18 de enero de 2023. Quiero contar un testimonio de cómo Jesús condujo a mi hermano y a mí para ayudar a una persona a que no continúe con una disciplina o con un tratamiento o el nombre que querramos ponerle, porque no era bueno. Bueno, resulta que esta persona, de mucha confianza de mi hermano y mía, llega un día donde me envía un documento y como yo tengo impresora, esta persona se había quedado sin tinta, entonces me pregunta si se lo podía imprimir. Justo ese día yo tenía que ir a visitar, entonces de paso le podía llevar el contenido impreso. Y cuando me manda el documento, 30 páginas, veo que hablaba de la ley del espejo. El título cautivador, un título lindo, pero después empecé a leer el contenido y digo, y estos son algunas de esas cosas raras, ¿no? Y contaba una historia el documento, ¿no? Como un cuento, lo cual no tenía nada de malo el cuento, pero al final hablaba sobre que esta persona que leyera este documento tenía que decretar o declarar que a esa gente que le había hecho daño antes, ¿no? La iba a perdonar. A priori parece algo lindo, es lindo perdonar, es lindo que no sintamos esos dolores por cosas que nos hicieron o que nos hicimos en el pasado y que sigamos teniendo ese dolor, esa bronca, ese resentimiento, esa culpa, pongámosle el nombre que queramos. A priori era lindo el contenido, pero allí hablaba de la solución, de que si uno mismo decretaba que perdonaba a esas personas y lo anotaba y ponía como fuerza de voluntad, entonces iba a poder perdonar a esas personas y en la mente todo eso se iba a ir, ¿no? Y sabemos que eso es una clara demostración de me puedo cambiar a mí mismo, puedo yo, tengo que decretarlo, tengo que proponérmelo y ya está. Básicamente es otra muestra de salvación por obras, de yo me puedo cambiar a mí mismo, de no necesito un salvador, ¿no? Y bueno, como yo no obligo a nadie a creer en lo que yo creo, mando a imprimir el documento en mi impresora. Y cuando mando a través del celular a imprimir el documento, tardaba en imprimir. Tenía hojas, la impresora estaba prendida, no había ningún mensaje de error. Entonces me fijé si el documento era grande, porque a veces puede tardar en enviarse el documento si es grande desde el celular a la memoria de la impresora. Y el documento era muy chiquito, 500 kilobytes, nada. La cuestión es que me tenía que ir a visitar a esta persona, entonces apagué la impresora y me fui. Bueno, fui, visité a esta persona, le dije que no había podido imprimir el documento, que no entendía por qué, que en todo caso cuando volviese a casa iba a probar de nuevo. Cuando volví a casa, volví a probar otra vez, para ya sacarme ese asunto de encima. Y le dije, Jesús, bueno, voy a intentar por segunda vez de imprimir este documento, a ver qué pasa. Controlé la impresora, que la impresora agarrara la red de Wi-Fi, mi celular también. Volví a enviar el documento y dejé el celular allí al lado de la impresora como por 20 minutos, media hora y no imprimía nada. Entonces cuando pasó eso, vino el pensamiento a mi mente de, bueno, ¿no te parece que por algo no está imprimiéndose esto? Entonces lo entendí como a esta persona que vos querés y en quien tenés confianza, no le tenés que mandar este documento. No tiene que ir por ese lado. No le dije nada, pero simplemente dije, Jesús, veo acá tu mano dirigiendo, así que yo no lo voy a imprimir. Encima, después de eso, al otro día o a los 2 días, decidí imprimir un documento e imprimí otro documento. Así que
claramente había un bloqueo de parte de Jesús. ¿Qué pasó? No le imprimí el documento a esta persona y mi hermano, que también la conoce y que también tiene confianza, me escribe una mañana y me dice: hermano, necesito hablar con vos. Y me cuenta que esta persona, antes de él acostarse a dormir la noche anterior, le manda este documento y le pide, sabiendo que él también tiene impresora, si no podía imprimírselo. Y mi hermano medio que lo lee, ve que el documento habla de la ley del espejo y que era algo medio raro. Mariano también está con su relación con Jesús junto con su esposa. Yo le he contado en testimonios anteriores de cosas maravillosas que está haciendo Jesús por ellos. Y Mariano me contacta y me dice: mira, me pidió X personas que conocemos los dos que imprimamos este documento. Me pidió a mí que lo imprima. Y me dice: me pasa lo siguiente. Tuve un sueño anoche, apenas me fui a dormir con respecto a esto, y soñé que esta persona se moría. Era un sueño muy triste. Y cuando me levanté tuve la claridad en mi mente de: esto está relacionado con no imprimir el documento. Mi hermano no sabía que esta persona también me había pedido a mí y lo que había pasado. Entonces, cuando Mariano me cuenta, yo le cuento lo que a mí también me había pasado y cómo Jesús estaba haciendo que nos comuniquemos entre los dos, no solamente para corroborar que ese documento no era bueno, sino también entendimos que teníamos que ir y hablar con la persona a quien queremos y tenemos confianza para que no se meta ahí. Entonces organizamos una comida con la excusa de vernos, pero con el propósito de que en la charla se dé un momento para hablar de esto. Y bueno, fuimos, nos reunimos y en la charla se dio un momento para hablar de esto. Y le contamos el testimonio, la evidencia, lo que nos pasó de que ese documento no era bueno y que iba a estar guiando a esta persona a un lugar que no tenía nada que ver con Jesús, pero que Satanás siempre se disfraza como ángel de luz y después revela su verdadera naturaleza cuando la persona ya está adentro. Es como el hombre que primero le da unos dulces a un niño, el niño confía, le da la mano y después lo secuestra y lo mete en el auto. Es un mecanismo similar. Todas estas disciplinas, New Age, espiritismo y el nombre que le pongamos, y cada vez son más y mejor hechas y más novedosas, pero cuando uno discierne de dónde viene, se da cuenta en patrones que tienen entre ellas. Siempre Satanás empieza por el ser más agradecido, por el ser una mejor persona, por el tener paz, por el perdonar. Siempre arranca con cosas que a priori son buenas, pero después, más adelante, ahí te agarra entre sus garras y vos ya terminás practicando disciplinas y él termina gobernándote como quiere sin que vos te des cuenta muchas veces. Y cuando hablamos con esta persona, estaba comenzando a meterse con algo que está bastante de moda, que es la biodescodificación, ¿no? Y cuando nos contó un poco de qué se trataban, yo algo había leído en internet sobre este asunto, y le comentamos esto, nos dijo: ahora que, bueno, ustedes me cuentan esto, yo también cuando fui con la persona que iba a ser la especie de guía o maestra, hubieron varias cosas que también me hicieron ruido, yo quería volver, pero empezó a contarnos varias cosas que le hicieron ruido, ¿no? Y todas esas cosas que le hicieron ruido violaban muchísimos principios bíblicos, como que, por ejemplo, el amor no se obliga, el amor es algo voluntario, la dependencia a un ser humano, que no es la dependencia de Dios, y un montón de cosas de que si ella no es esta persona, ella no estaba involucrada con este grupo, entonces no iba a poder sanar todas esas cosas que tenía que sanar. Y si estaba con este grupo, ahí sí. Y además, por supuesto, consultas de un valor elevado. Así que esta persona decidió discontinuar con estas reuniones. Y gracias a Dios, más allá de una primera entrevista, no pasó. Y Jesús pudo, a través de mi hermano y de mí, que fueron los instrumentos de confianza que entiendo que eligió para esta persona, sacarla de ese lugar.
Así que bueno, cuento este testimonio, por supuesto, para gloria de Dios y también para que si vemos a personas que están en su búsqueda, porque esta persona es súper espiritual, si vemos a personas que están en su búsqueda, que oremos para que Jesús pueda usarnos en explicarles dónde está el engaño en esa disciplina que quieren practicar. Llámese biodescodificación, llámese yoga, llámese maestros ascendidos, llámese registros akáshicos o todos los nombres populares y cada vez más crecientes que hay.